los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. La voladura del DC-8 de Cubana de Aviación. Ocurrido el 6 de octubre del 76. Quien dice que Ricardo le confesó haber colocado la bomba junto con Freddy Lugo. El aparato estalló por una bomba de plástico colocada en el baño. El informe de los médicos forenses determina que los cadáveres presentaban fracturas de cráneo. El avión despegó, volaba a tomar los 20.000 pies de altura cuando se precipitó al mar. Cuatro implicados en el sabotaje al avión cubano que costó la vida a 73 personas. En él iban los miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe, pero el avión nunca llegó a Cuba. Poco después, se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. A raíz del atentado al avión de Cubana en 1976, salió a la luz el nombre de Luis Posada Carriles, un policía de la dictadura de Batista que al triunfo de la Revolución Cubana huiría a Miami, donde la CIA lo emplearía como ficha clave de sus operaciones terroristas en América Latina por más de 40 años. Lo reclutan de manera formal, lo traen para esa operación de la CIA, lo forman, lo preparan como prepararon decenas de personajes con varios de ellos con las mismas características y hacen de él un agente de la CIA. A partir de ese momento, Luis Posada Carriles toda la vida será un operativo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La mafia de Miami, con Posada Carriles en sus filas, se convertiría formalmente en un brazo más del intervencionismo norteamericano. Miami sería la cantera de terroristas de los que se valdría la CIA y el Pentágono para librar su guerra sucia contra los movimientos de liberación de América Latina. El interés es enorme. Ahí tienen en Miami un número de individuos capaces de colaborar ciegamente con la CIA. Ahí la CIA tiene un banco de fanáticos que sí va a usar de manera sistemática luego en varias de sus operaciones o en varias acciones terroristas o en varias acciones de penetración de los servicios de inteligencia de toda América Latina. Es así como en 1967 Posada Carriles llega a Venezuela, enviado por la CIA junto a otros agentes para ocupar altos cargos en la policía política de este país, la DIGEPOL, que al poco tiempo cambiaría su nombre pero mantendría los mismos métodos criminales. Por los sótanos de la tenebrosa DICIP fueron conducidos a una muerte por torturas o simplemente desaparecidos decenas de venezolanos a manos de agentes como Posada Carriles. Ahí fue cuando conocí a el comisario Basilio, a Luis Posada Carriles. El director era Remberto Cati, pero el jefe de operación y de tortura era Luis Posada Carriles. Bajo el seudónimo de comisario Basilio, este personaje haría del terror su norma de vida, sembrando de luto cientos de hogares de venezolanos. Hubo un funcionario que le dice: comisario, ¿qué hacemos con las mujeres y los niños? Le dijo: mátalos también. La gente que estaba ahí alrededor empiezan a pegar gritos, a gritarle asesino, no maten a las mujeres, los niños. Aquí se juntó todo el pueblo de por acá y decían que no nos mataran. Pero en realidad, si no hubiese sido por esas personas y la comunidad, nosotros estuviéramos muertas. Ellos fueron los que nos salvaron la vida. Los periodistas ya no habían tomado la foto. Hay un recorte del periódico que salgo yo con la niña así cargada. Allá en la DC, bueno, el hombre llama al que me está interrogando, le hace como, epa, y le hace señas así, que quemara a la niña con el cigarro. Y era el mismo que yo había visto que le habían dicho comisario Basilio. Entonces empezaron a quemarle las piernas con cigarro a la niña. 20 días de nacido. Y así entonces se voltea el funcionario y me dio una patada en el vientre. Y ahí, bueno, fue donde
Yo sentí, bueno, que en realidad esa patada fue la que mató a mi hijo en ese momento. Empecé a sangrar. O sea que esa orden la dio el comisario Basilio. Que más adelante con los años sé yo que el mismo comisario Basilio era, o sea, es Posada Carriles. Es a través de ese mismo periodo que Orlando Bosch y Luis Posada Carriles están montando, creando la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, la famosa CORU, que a partir de los meses siguientes, a principios del 76, cuando George Bush padre es jefe de la CIA, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que empiezan las operaciones de terrorismo a través de todo el continente, dirigidos por Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Puedes ver lo que dice acá arriba, con el águila y todo. Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Aquí está, en este párrafo, lo que dijo Orlando Bosch. Dice, ahora que hemos tenido tan buen resultado con lo de Letelier, vamos a hacer algo más. Y Posada dijo, vamos a tocar un avión cubano, y Orlando tiene todos los detalles. Por eso nosotros sabemos ahora que el gobierno de Estados Unidos sabía que iban a volar un avión y no alertó al gobierno de Cuba. El atentado condujo a la inmediata detención de los autores intelectuales, Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Los dirigentes del CORU quedaban al descubierto. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIT y se le vinculó al caso del avión cubano, en el cual murieron 73 personas desde el principio, debido a una llamada que le hizo Hernán Ricardo desde Barbados a su oficina en Caracas, en la cual, a juzgar por la declaración de Freddy Lugo, le dijo: el autobús salió con los perros dentro poco antes de que el avión DC-9 de Cubana de Aviación explotara en el aire para precipitarse al mar en medio de los llamados del piloto al aeropuerto. Tras el atentado, una maraña judicial comenzaría con el fin de evitar la condena. Los terroristas, amparados por la CIA y sus contactos en el gobierno venezolano, confiaban en poder verse libres con la ayuda de Carlos Andrés Pérez. El gobierno venezolano nos llamó a mí, a Bosch, con mediación de Orlando García. Nos dijo que teníamos que estar unos días detenidos hasta que se aplacaran un poco la situación que tenía el gobierno, que Carlos Andrés nos mandaba a decir que estuviéramos tranquilos, que no desesperáramos, que la situación se iba a resolver. Pérez jugó a dos caras, ¿no? Él tenía a Bosch y lo tenía protegido en Venezuela. Pero al mismo tiempo le dio largas al caso del avión, de manera que no hubiera una condena en el tiempo en que él estuvo de presidente, para que los cubanos exiliados no se molestaran con su gobierno. Martín Pacheco, uno de los periodistas que vivió de cerca todo el proceso judicial, fue testigo de hechos claves. Bueno, generalmente ellos eran trasladados y llegaban por allá, llegaban en los vehículos militares, se instalaba aquí un vehículo para interceder, para que no pasara el tránsito, un vehículo blindado se instalaba allá, que era la sede del Tribunal Primero Militar Permanente de Caracas. Aquí en muchas oportunidades amanecimos día y noche cubriendo este evento, sí. Y aquí nos ubicábamos nosotros para entrevistar a la gente que pasaba. Y desde aquí pasaban los indiciados y le hacíamos las preguntas. Efectivamente, Hernán Ricardo y Orlando Bosch, a la entrada a la sede de los tribunales, declararon lo que ellos calificaron la acción contra el avión cubano como un acto heroico. Los combatientes cubanos hicieron una acción revolucionaria con respecto al avión, eso tiene que respetarse tanto como se respetaron las actividades de los combatientes venezolanos cuando querían derrocar a Pérez Jiménez. En el pasillo de esa casa respaldaron el hecho y aceptaron su culpabilidad